recordemos que para yo trabajar sobre lógica matemática vamos a trabajar con proposiciones. Y por eso, primera definición importante que debemos llegar a entender es qué es una proposición, porque todo lo que hacemos lógica matemática son proposiciones. Las proposiciones es una estructura gramatical que tiene siempre un valor de verdad. Es una estructura o es un enunciado, ¿sí? Que tiene un valor de verdad. ¿Qué significa que tiene un valor de verdad? Que es falso o es verdadero. ¿De acuerdo? Que es falso o que es verdadero. Eso significa que tenga un valor de verdad. Entonces, eso significa que cualquier expresión que nosotros podamos encontrarnos en la vida práctica, esto va a tener un valor de verdad. Eso significa que estas proposiciones que nosotros vamos a jugar y vamos a enrolarnos de aquí en adelante, va a representarse de alguna manera. ¿Cómo es la representación de estas expresiones? La representación como tal, representación de las proposiciones están dadas por unas ciertas cantidad de letras. Estas letras normalmente se utilizan de manera regular, serían minúsculas, pero algunos autores suelen tomar también de forma de letras mayúsculas o no necesariamente utilizan las que se normaliza como tal o se usa como norma. A veces utilizan A, B, C, cualquier letra del abecedario. Pero sin embargo, para que muchos de los que son libros matemáticos siempre vienen regulados en que las proporciones estén manejadas desde P, Q, R, S. Se asignan valores alfabéticos a cada estructura gramatical que tiene un valor de verdad. Y esa es la forma como nosotros podemos representar una proposición, o sea, con una representación de una letra, o sea, una expresión algebraica. Pero, ¿qué representa esta expresión algebraica? Toda una proposición, pero una proposición completa es un enunciado que tiene un valor de verdad. Por ejemplo, yo digo, ¿saben qué? Lima es capital de Ecuador. Ya muchos, obviamente, decir, profe, ¿qué pone? Va, por Dios. Pero estoy poniendo, es una proposición que va a tener un valor de verdad, ¿sí o no? ¿Qué valor de verdad tiene esta proposición? Lima es capital de Ecuador. Falso. Entonces, esta proposición, obviamente, vamos a decir que esta proposición tiene un valor de verdad que va a ser falso. Entonces, toda esta proposición que nosotros vemos que es un enunciado, le vamos a representar por una letra, que es P. Y esta letra P, por ejemplo, que es la primera proposición que se le asigna, tiene un valor de verdad. ¿Qué valor de verdad va a tener? Es verdadero. Es falso, ¿no es cierto? ¿Es falso o verdadero? Es falso. Nunca Lima va a ser capital de Ecuador, sino Quito. ¿Ya? Entonces ahí vemos que esta expresión tiene un valor de verdad. Y así es como nosotros vamos estructurando y vamos definiendo. Pero claro, nosotros decimos, y profe, solamente vamos a trabajar con estos. Sí, vamos a trabajar en este tema solo con proposiciones. Pero las proposiciones van a estar estructuradas siempre de forma representada, o sea, con letras. Pero nosotros en nuestra cabecita, donde vayamos, siempre debemos recordar que estas letritas son proposiciones. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo otro tipo de proposiciones. Yo puedo decir 3 es igual a 5. Entonces muchos dicen, profe, ¿qué es esa proposición? Es una proposición matemática. Pero esta proposición que le vamos a poner letra Q es una proposición que es ¿qué? También es Falso. falso. Entonces, a eso se conoce como proposición. Entonces, indicamos letritas, ¿sí? Entonces, después nosotros no vamos a estar siempre trabajando con los enunciados, ¿no? No siempre vamos a trabajar de esa manera, sino que vamos a estar estructuradas para nosotros representar de otra forma. Ahora, luego que nosotros ya tenemos claro, ya tenemos identificado lo que es una proposición, estas se llaman proposiciones simples. ¿Por qué? Porque solamente estamos viendo una proposición. Ya, pero en la matemática nosotros no vamos a trabajar con una proposición, vamos a trabajar con varias proposiciones. Entonces, este conjunto de proposiciones que nosotros vamos a hablar se llaman proposiciones compuestas. Pero, ¿qué es una proposición compuesta?
Proposición compuesta. ¿Qué es una proposición compuesta, chicos? ¿Qué será una proposición compuesta? Que tiene dos preposiciones o más. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una proposición compuesta es cuando nosotros tenemos dos o más proposiciones. Pero estas dos o más proposiciones están conectados mediante o unidos o ligados. Ya, cuentan con dos o más proposiciones unidos o enlazados por conectores lógicos. ¿Mediante qué están enlazados? Esta palabra es importante. Están enlazados mediante conectores lógicos. Muy bien, si nosotros ya sabemos que es una proposición compuesta, que sabemos que debemos tener solamente ese tipo de análisis, entonces, ¿cómo nosotros referimos? ¿Cómo hacemos ahora para unir esos conectores? Estos conectores es la clave del éxito de aquí en adelante, amigos. Entonces, los conectores lógicos que nosotros vamos a trabajar se basa justamente en interpretar porque tiene su propio significado y simbología. Hay cosas que vamos a profundizar en la parte donde vamos a profundizar es la parte donde más van a tomar y donde más les van a evaluar a ustedes. Tanto que sea para el examen de ingreso como cuando están en nivelación. Y en eso vamos a catapultarnos hasta que ustedes estén muy claros y no tengan ningún inconveniente. Entonces, qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros dentro de los conectores? ¿Cuáles son esos conectores, chicos? A ver, vamos ahora si quiero ver. ¿Cuáles son esos conectores? ¿Cómo son los símbolos? ¿Y qué significa cada uno de estos? ¿O qué forma podríamos identificar estos conectores? Vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Coloquemos aquí los conectores lógicos. Vamos a poner aquí la lista, conectores lógicos. ¿Cómo es el símbolo? ¿Cuál es el símbolo? Y aquí vamos a colocar el nombre de este conector. Ya, el nombre. Ahora, aquí lo que me interesa es con qué otra forma, o sea, se le conoce. Ya sabemos que va a ser conector lógico, el símbolo y el nombre. Ya, estos van a tener una forma de expresar o una expresión lingüística, o se me diría cuál es el lenguaje interpretativo. Interpretativo. ¿Qué significa? Que con este tipo de lenguaje estructural, lenguaje común, nosotros debemos saber qué tipo de conector está identificando. Por eso, interpretativo. Entonces, para nosotros hacer esto, vamos a subir un poquito para que vayamos analizando, porque debe ser como una tipo tabla larga, ¿sí? Este tipo tabla, entonces nosotros aquí tenemos, no me salió recto. Entonces, listo, chicos. Ya, ¿cuáles son los conectores lógicos que nosotros vamos a usar? En el nombre más sencillo, los conectores, por ejemplo, tenemos el conector I, ya. El I se representa con el símbolo V de esta forma. El nombre de este es una conjunción. Conjunción. Esta conjunción
Está dado o podemos interpretar mediante varios lenguajes, como por ejemplo ya está aquí el básico que ya tenemos, que es el y, pero también nosotros podemos usar no obstante, podemos usar por ejemplo además, pero ya podemos usar por ejemplo sin embargo, puedo usar aunque a la vez y así sucesivamente, todo lo que podría significar a esto. A la vez, incluso, ¿sí? A pesar, no obstante, simultáneamente, compatible, ¿no? Todos los demás parecidos a esto, ¿no? Ya más o menos, ahí está. Entonces, todo este conjunto, toda esta simbología, toda esta expresión que es de la conjunción, estos conectores van a identificar este conjunto de palabras o este conjunto de letras que nosotros vamos a manejar como una conjunción. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con este tipo básico que empezamos con la conjunción. Hay otro tipo de elementos que nosotros vamos a enfrentar. Ya. Entonces, el otro conjunto que nosotros nos vamos a encontrar es con la disyunción. La disyunción utiliza, esta es la palabra lógica, o, ¿sí? Y entonces este O está representado por la V hacia normal. Y esto se conoce como disyunción, el nombre. ¿Cuáles son las palabras clave que nosotros identificamos como disyunción? Por ejemplo, digo O, solamente o también puedo decir O también. Puedo decir O incluso, o a no ser, en todo caso, a menos que. Entonces, este conjunto de palabras identifican a la famosa disyunción, pero a más de la disyunción tenemos otro grupo que ya viene ahorita a continuación, que se llama condicional. El condicional como tal se lee sí, esa es la palabra más conocida y se representa de esta forma la simbología con una flechita hacia la derecha y ese se conoce como el condicional. El condicional utiliza palabras claves como sí, el sí, entonces, es obvio que,
es obvio que solamente entonces implica A. Por lo tanto, luego ya que entonces porque solo así cuando puesto que todo ese grupo de palabras que hemos colocado significa para nosotros expresar como condicional. Entonces, ese grupo de palabras que hemos colocado nos va a dar la expresión del condicional, ¿de acuerdo? Todo ese grupo de palabras. ¿Por qué les doy esto? Porque van a ver análisis de lecturas, de expresiones, de unas oraciones y tenemos que evaluar valores de verdad después que manejamos del álgebra el álgebra de proposiciones, entonces necesitamos dominar este tema en función de los lenguajes correspondientes de cada uno de ellos. Ahora, avanzando un poquito más, nos falta el bicondicional. Vamos a hablar del bicondicional. Entonces, el último de todo esto de aquí es el famoso bicondicional, aunque falta aquí todavía la negación, pero lo vamos a dejar para el último. Entonces, nos falta como les dije, el bicondicional. Bicondicional. Es de acuerdo a las clases de inglés cuando decimos conditional, if. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Chicos, ¿se acuerdan? Había cero conditional. Cero, ya. Entonces, ahora ponemos este de aquí, esta expresión viene dado de la siguiente manera, sí, solo sí. Sí, solo sí. Entonces, este caso es una flecha de doble sentido, ya es por eso se conoce bicondicional. Ya, el bicondicional. Entonces, este bicondicional que nosotros vamos a analizar, el bicondicional ya, listo. Entonces, ¿qué pasa con el condicional? Ya, ¿qué pasa con el bicondicional? Entonces, en el bicondicional nosotros vamos a expresarnos con lenguaje como el sí, solo sí. Puesto que ya que siempre que siempre y cuando siempre y cuando cada vez que solo si entonces
solo cuando. ¿Ya? ¿De acuerdo? Más o menos. Hay otro grupo pueden ampliarse a más palabras, pero esas serían prácticamente las más importantes de este conjunto de palabras para el bicondicional. Y terminamos con lo que es la negación. No. La negación tiene este simbolito como una esa. Y esta es la negación. En la negación solamente vamos a usar el no. ¿Ya? Para la negación solamente vamos a decir no o es mentira. Estamos negando, ¿no? Entonces para negar es esto. Ya tampoco. También puedo negar usando la palabra tampoco. Es falso que. No es cierto. Ya. Es absurdo. Ya. Entonces con este grupo de palabras nosotros ya tenemos prácticamente definidos todo lo que es el vocabulario técnico. Miren. Entonces aquí recién en esta parte fundamental que vamos empezando la clase de hoy, empezamos usando el lenguaje para ir añadiendo o reestructurando en función de lo que nosotros tenemos como lenguaje técnico. ¿Qué vamos a usar en este caso? Nosotros recordamos que toda proposición, toda proposición compuesta, sabemos que van a usar herramientas y conectores lógicos. Pero para yo realizar conectores lógicos, recuerden que cualquier proposición tiene un valor de verdad. Pero este valor de verdad puede tener, por ejemplo, si yo tengo solo una proposición, ¿qué pasa cuando yo tengo una proposición? Suponiendo, ¿no? Tengo una proposición, esta proposición solo puede tener verdadero o puede ser solo falso. Entonces solo tiene dos caminos. Pero ¿qué sucede cuando aquí tengo una proposición? ¿Ya? Una proposición. Creo que escribí mal proposición. Proposición, así es. Ya, proposición. Entonces, yo también puedo estructurar qué pasa cuando yo tengo dos proposiciones. ¿Cómo quedaría? Entonces, si yo tengo dos proposiciones, yo tengo la primera proposición, podría ser verdadero o puede ser falso. Pero aparece una segunda proposición. Entonces, en este ramal me vuelvo a distribuir en verdadero y falso. Y aquí vuelvo a distribuir en verdadero y falso. ¿Cuántas proposiciones están aquí? Dos proposiciones. ¿Ya? Entonces, estas dos proposiciones me dieron un jueguito. ¿Qué jueguito? Una línea a seguir. Por ejemplo, ¿qué regla que tenemos? Por ejemplo, la primera línea que sería verdadero y verdadero. Acá tendríamos verdadero y falso. Acá tendríamos falso y verdadero. Y en la otra línea tendríamos falso, falso. ¿Ya? Listo, entonces miren cuántas combinaciones obtuvimos con dos proposiciones. Obtuvimos prácticamente 4 combinaciones. Pero ¿qué sucede si no tengo esa cantidad de proposiciones? Solo tengo 3 proposiciones. Entonces, si yo tengo 3 proposiciones, ya sabemos que una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Ya, verdadero o falso, ahí está bien. Si yo tengo otra segunda proposición, ¿qué va a ser también? Verdadero y falso. Y aquí también tendríamos verdadero y falso. Aparece una tercera proposición. ¿Qué va a pasar con la tercera proposición, chicos?
verdadero y falso, verdadero y falso. A esto se conoce como diagrama de árbol. Ya, estoy haciendo un diagrama de árbol, pero voy a empezar añadiendo muchas proposiciones. Y este diagrama de árbol me da una estructura interesante porque ahora el juego sería primero verdadero, verdadero, verdadero. No, la primera porción verdadera, después la segunda verdadera, el tercero. En el otro camino quedaría verdadero, verdadero, falso. La otra combinación sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Luego nos vamos con el camino de falso, falso, verdadero. Bueno, no importa. Falso, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero y falso, verdadero, falso. Entonces lo que ustedes se van dando cuenta es que prácticamente en esta estructura vamos a ir alternando, ¿no? 2, 4 y obtenemos 8 combinaciones posibles. Y en estas 8 combinaciones posibles nosotros vamos a enfrentarnos que prácticamente tenemos que se van a ir duplicando en cada paso porque empecé con una proposición con cuántas combinaciones, con 2. Luego voy a la segunda con 2 proposiciones, me hizo 4. Voy a otra con, aumenté otra proposición, ahora se hizo 8. En cada aumento se van multiplicando por 2. Entonces por eso nosotros podemos tener muchas proposiciones y las reglas de combinaciones de estas van a estar dadas por la fórmula 2 a la n. ¿Por qué 2 a la n? Porque si yo tengo una proposición sería 2 a la 1, 2. Si tengo dos proposiciones, 2 a la 2, 4. Si tengo tres proposiciones, tengo tres proposiciones como potencia, serían 8. Y si tengo 4, ¿cuántos serían? 16. Y así sucesivamente hasta tener 2 a la n estructura. Que prácticamente nos da la forma de cómo nosotros podemos sacar las combinaciones posibles para realizar o analizar dependiendo del número de proposiciones. Siempre depende mucho del número de proposiciones. Pero ¿qué es una proposición? No es la cantidad de repeticiones que están ahí, sino las letras nada más. Solo tienen que contar si hay una P, pues no, por ejemplo, si hay P, si hay Q o si hay R, nada más. No importa cuántas veces se repitan estas. Pero la cuestión es que solamente diferencia. Si hay una letra, es una proposición. No importa que esté no P, sigue siendo P. Sigue siendo una proposición y eso nos va a dar la diferencia para poder distinguir las características de cada una de ellas. Y así nosotros podemos evidenciar cada una de estas reglas para el diagrama de árbol y poder sacar las conjugadas correspondientes. Bueno, aquí tocaría cambiarle, pero porque aquí era en realidad es verdadero primero y aquí falso, ¿no? Por si acaso un pequeño detalle que hay que tomar en cuenta. En realidad sería aquí falso, verdadero. Estas dos estarían aquí. Ya, estos se cambiarían nada más. Ya, eso quería acotarles. Ahora sí, con estas reglas que tenemos ahora sí definidas, entonces podemos ir manejando un poquito más. Hasta que ya nosotros tenemos estas características fundamentales, ya sabemos cómo vienen las reglas, empezamos a usar lo que es el manejo de las tablas de verdad. Para nosotros hacer tablas de verdad, solamente vamos a trabajar con dos proposiciones. Siempre recuerden que vamos a trabajar con dos proposiciones. La primera tabla se va a constar en manejar. Ya, la primera tabla va a trabajarse con la primera que habíamos analizado, que era la conjunción. Entonces, en la conjunción nosotros teníamos, obviamente, P, Q y aquí tendríamos P y Q. Eso ya vimos ahorita en el conector lógico.
Entonces, las relaciones que teníamos en estas proposiciones, ya las reglas que teníamos era las cuatro, teníamos cuatro combinaciones. ¿Cómo eran esas cuatro combinaciones? Verdadero, verdadero, falso y falso. Acá era verdadero, falso, verdadero, falso. Frío. Briana. Briana. Camila. Tiene frío, dice. Ya, entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando ustedes tienen la conjunción va a ser verdadero solo si ambos son verdaderos. Métanse esto en la cabecita. ¿Cuándo va a ser verdadero? Solo si las dos proposiciones que estamos conjugando es verdadero. Si no es verdadero, si ustedes no ponen verdadero, estarían haciendo mal la relación entre estos datos, ¿ya? Caso contrario, todo va a ser falso. Caso contrario, todo va a ser falso. Ese sería el primer análisis de la conjunción. Pero nosotros no vamos a tener solo conjunción, también vamos a tener lo que es la disyunción. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos con la disyunción? Igual vamos a tener las P, el Q, y aquí sería P o Q. Entonces estas relaciones vamos a trabajar básicamente. Y entonces, ¿cómo vienen relacionados estos datos fundamentales? ¿Ya? Entonces, para estos datos de relación, las relaciones están dados de la siguiente manera. Igual, no se va a cambiar. Como son dos proposiciones, son cuatro combinaciones. Verdadero, verdadero, falso y falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, aquí pongan mucha atención. Entonces, aquí en cambio, al revés. Solamente va a ser falso si las dos cumplen con esa misma situación, que ambas sean falsas, ahí nomás es falso. Caso contrario, basta que una sea verdadera, van a ser verdaderas. Y esa es la forma de relacionar en la... Tendríamos verdadero, verdadero, falso, falso, relacionando todo. Verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno, ahora, aquí la condición para nosotros memorizar esto. Para memorizar esto es que si la primera es verdadero y la segunda es falso, entonces esto va a ser falso. Si la primera es verdadera y la segunda es falso, ahí nomás es falso. Caso contrario, van a ser verdaderos. Ojo lo que estoy repitiendo. En el condicional va a ser falso solo si la primera es verdadero y la segunda es falso. Ahí va a ser falso. Caso contrario, van a ser verdaderos. Esa es la relación para el condicional, o ese es el resultado para nosotros analizar el condicional. ¿Qué más nosotros debemos manejar? Obviamente tendríamos el bicondicional. ¿Ya? El bicondicional que nosotros vamos a analizar. ¿En qué se basa el bicondicional? Igualmente. Igual vamos a tener proposiciones P, Q. Aquí tendríamos P. Entonces, sí, solo sí, Q. Para analizar esto, ya, para analizar esto, entonces nosotros tenemos lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Colocamos las relaciones que conciernen en este caso son verdadero, verdadero, falso, falso, siempre verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, en este caso, vamos a recordarles lo siguiente. Solamente van a ser verdaderos si los dos tienen el mismo valor de verdad. Repito, solo van a ser verdaderos si los dos tienen el mismo valor de verdad. Entonces, aquí verdadero y verdadero va a ser verdadero. Falso, falso va a ser verdadero. Caso contrario, basta que una no sea lo mismo que la otra, ya van a ser falsos.
Ese sería para el caso del bicondicional. Condicional. Ya, y finalmente vamos a trabajar con lo que es la negación. Ya, al trabajar con la negación, en la negación nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, la proposición, aquí es más fácil porque solamente con la misma proposición se trabajaría. Tengo la proposición P y aquí sería la negación de P. Entonces, si yo tengo la proposición P puede ser verdadero o solamente puede ser falso. Entonces, la negación de esta obviamente me va a conllegar a que esto va a ser falso y esto va a ser verdadero. Y prácticamente ahí estarían las relaciones más importantes sobre las tablas de verdad que nosotros vamos a dominar y vamos a trabajar. Con esto ya estamos casi ya listos para empezar a trabajar con estos temas, mijos. Voy a hacer unas cuantas prácticas de este tipo de análisis para nosotros ir manejando, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir el siguiente ejemplo que voy a colocar en la pizarra. Dice, los autobuses, ahora vamos a hacer ya práctica. Los autobuses, ¿ya? Los autobuses pasan demasiado llenos. Ya pasan demasiado llenos. Ya, ese es el análisis inicial. Y el taxi hasta tu casa. Y el taxi hasta tu casa. Ya, es demasiado caro. Es demasiado caro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos expresar esa expresión en forma de álgebra proposicional? Entonces, si ustedes observan, tengo una proposición en donde los autobuses pasan demasiado llenos. ¿Ya? Y la otra proposición, el taxi a tu casa es demasiado caro. Entonces, ¿qué tipo de proposición estaríamos hablando? Tenemos dos proposiciones, que sería P y esta proposición sería Q. Entonces están enlazando de la siguiente manera. Entonces yo puedo decir P y como está el conector, ¿qué conector está usando? Y entonces puedo escribir esa estructura como P y Q. Entonces puedo poner de esa manera. Puedo expresar de forma lógica, matemática. Ahora, yo puedo colocar otro ejemplo. Digo, por ejemplo, si me preparo entonces puedo ingresar a la universidad. Voy a poner un ejemplo más. Si me preparo, entonces, aquí dice entonces. Entonces puedo ingresar a la universidad. Entonces, ¿qué proposición estamos manejando? ¿Cuál sería? Si me preparo, prepararse. P. Entonces, ingresar a la universidad sería la otra proposición. Pero ¿qué conector está usando? Ojo las palabras que estamos usando. Si, en. Entonces, como es si, entonces, ¿cuál conector usaba el si, entonces, chicos? Condicional. Entonces sería P, condicional, Q. Y ya, esa expresión verbal ya la puse en forma de expresión matemática, con lógica matemática, sin necesidad de ser científicos, mijos.
Solamente lo que estoy haciendo es traducción, solo estoy transformando. Entonces, eso va a pasar mucho, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir al revés. Yo puedo decir al revés. Tengo auto. Ya, yo puedo explicar esto. Yo pongo esta expresión, digo, ¿cómo harían de escribir verbalmente lo siguiente? ¿Qué harían ustedes, mijos? ¿Cómo? Yo digo, a partir de esas dos proposiciones dadas, yo tengo la expresión lógica que me están dando negación de P, doble bicondicional, negación de Q. Entonces, ¿cómo escribirían verbalmente esa expresión? Ideas, vamos chicos. Podría ser, dicen, no viajo el fin de semana puesto que no tengo auto. Ya. No viajo el fin de semana puesto, ¿no? Porque eso significaba lo mismo que decir sí, solo sí, ¿se acuerdan? Sí, en la tablita que les di, eso estaba, ¿no? Entonces, puesto que no tengo auto. Miren, y es así como empezamos a tener inmersión en este mundo de la lógica. Tenemos inversión en la famosa lógica matemática, ¿no? Empezamos a analizar, empezamos a traducir, empezamos a usar los lenguajes correspondientes y es así como nosotros vamos a meternos a este bendito y lindo mundo de la lógica que va a ser la parte esencial del inicio del álgebra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver tablas de verdad, pero para yo hacer tablas de verdad que nosotros requerimos aprender bien, ¿sí? Entonces, para yo hacer las tablas de verdad, vamos a ver qué vamos a usar como tablas de verdad. Entonces, en las tablas de verdad, vamos a hacer ejercicio. Voy a hacer uno ya, ¿les parece? Hoy explico dos, o tres también, ¿ya? Miren, para las tablas de verdad, depende mucho de qué les había dicho cuando hice el diagrama de árbol. ¿De qué depende mucho? ¿De qué? Del número de preposiciones. Del número de proposiciones. Entonces, eso tener en cuenta muy bien, por favor. Entonces, voy a hacer este ejercicio que está planteado de la siguiente manera. Dice resolver o analizar mediante tabla de verdad. Entonces, las tablas de verdades a veces no solamente van a usar como tal, como les había dicho, el verdadero y falso. También, como se puede usar como código binario. El código binario se hace referencia al usar que para las proposiciones verdaderas se utiliza el 1 y para las proposiciones falsas se utiliza el 0. Entonces, aquí tengo esta expresión, P entonces R, chévere, y me da este conector, y Q está conectado con P o P. Cierro llave y todo esto es con R. Ese es el ejercicio de esta noche de hoy, este ejercicio más largo que hice, ¿no? Pero bueno, lo importante es saber cómo realizar. Pero para eso, ¿cuántas proposiciones tienen, chicos? Tres. 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 Como son tres, acuérdense esto, el orden de las proposiciones, si yo tengo P, Q y R, en este orden van a ir los órdenes. Para la primera, como son 8 combinaciones, las primeras se dividen en 4, 4, 4 verdaderos, 4 falsos. En el siguiente van 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. ¿De acuerdo? Y en el otro si va verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso.
¿De acuerdo? Entonces, en ese orden vamos a usar las proposiciones. Si es para la primera proposición P, es cuatro verdaderos, cuatro falsos. Para la proposición Q van de dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos. Para la proposición R, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, como aquí tenemos Q, ¿cómo va el Q? Verdadero, verdadero, falso, falso. Otra vez voy a hacer más pequeño para que no sea muy larga. Verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. Ya. R, ¿cómo estaba constituido R, chicos? Verdadero y falso. Verdadero y falso. Perfecto. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ya. Luego tenemos Q y vamos colocando lo que dice, ¿no? Q, ¿cuántos eran? Dos verdaderos, dos falsos. Listen, pero en la primera parte la Q puso como si fuera P. Ay, perdón. Sería, Ay, cierto, cierto. Tienen toda la razón. Aquí serían dos verdaderos, dos falsos. Aquí serían dos verdaderos, dos falsos. Ya. Ahí tengo que corregir. Verdades. Ya, ahí estamos de acuerdo. ¿Todos de acuerdo? Porque es Q, es verdad. Recuerden eso, ¿no? Ya, aquí sí estamos bien. Aquí también. Aquí es Q. Entonces, dos verdaderos, dos falsos. Dos verdaderos, dos falsos. Q, ahora sí, como es. Aquí sí es P, ¿no? Verdadero, 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 verdadero. Falso, falso, falso y falso. Listo. Y R ya sabemos que es verdadero. Ah, no, más abajito. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Listo. Entonces, ya teniendo todo esto claro, todo esto bien conciso y claro, entonces vamos a conjugar. Ya, ojo. Entonces, para yo encontrar el resultado de estos operadores, entonces yo primero digo, bueno, aquí dice condicional. Cuando era falso, solamente si el primero era verdadero y el segundo era falso. Aquí sería falso. ¿Dónde también hay verdadero y falso? Aquí sería falso. ¿Dónde más tengo verdadero y falso? Nada más, ¿no es cierto? Caso contrario, ¿qué eran? Verdadero. Verdaderos. Verdaderos. Listo. Acá, como es P, entonces R, igual estamos hablando del condicional. Vamos a buscar dónde está primero verdadero y después falso. Aquí falso. Aquí falso. Y nada más, ¿no? No hay más. Caso contrario, ¿qué son? Verdaderos. Terminé eso. Ya lo de los paréntesis están encontrados. Ahora, para yo encontrar este resultado de aquí, que está aquí, el i, que unen los dos paréntesis, debería conjugar entre este resultado con este resultado. Esos dos resultados me va a dar el resultado final de todo el corchete. Como es i, ¿qué será el i? El conjunción. La conjunción eran verdaderas solo si ambas son verdaderas. Aquí vemos que esto es verdadero. Aquí sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y verdadero. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí me explico? Hasta ahí me siguen, chicos. ¿Está claro? Sí, listen. Ya. Como ya tengo este resultado de aquí, que es de todo el corchete. Uy.
Bueno, no me salió la forma. Ya, entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Luego que tenemos con este resultado, debemos encontrar el resultado, porque la llave tenemos esto, no llave. Pero antes de aquí vamos a hacer el O. ¿Cuándo eran falsos aquí? Solamente si ambos son falsos. Solo si ambos son falsos, son caso contrario, ¿qué van? ¿Verdad? Verdadero. Entonces, aquí tengo este resultado parcial de eso y vamos a unir con este resultado de aquí. ¿Para qué? Para encontrar el resultado final de la conjunción y. Entonces, aquí, verdadero y verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y falso. Verdadero, falso, falso y falso. Ya, este resultado sería total de todo aquí, amigos. De las llaves. De todas las llaves. Este resultado de todas las llaves, recién con esto vamos a conjugar ¿para qué? Para encontrar el resultado final. Final. Entonces, ¿cuál es el resultado final? ¿Con qué conector están? Con el condicional. Entonces, solo era falso si el primero era verdadero y el otro es falso. A ver, verdadero, falso, verdadero, falso. No hay ni uno que sea primero verdadero y después falso, ¿sí o no, chicos? Entonces, si no hay ni uno así, que no hay esa restricción, entonces, ¿qué sería? ¿Todo verdad? Todo verdadero. Verdadero, 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 verdadero y verdadero. Listo. Entonces, este sería el resultado final de esa conjugación de toda esa tabla. Y esto realmente nosotros nos vamos a dar cuenta que es una tautología. Ahora, ¿por qué, profe, se llama tautología? La tautología es cuando todo el resultado de una tabla me sale verdadero. Entonces, ustedes pueden tener tres resultados posibles. Que pueda ser una tautología, que pueda ser una contradicción, que pueda ser una contingencia. Entonces, cuando es una tautología va a ser todo verdadero, cuando es una contradicción va a ser todo falso. Y cuando nosotros tenemos una contingencia, no está definida, salen mezclado entre verdaderos y falsos. ¿Sí? Salen mezclados entre verdaderos y falsos. Entonces, ahí nosotros decimos que es una contingencia. Y tautología cuando sale toda una verdad y contradicción cuando todo sale una falsedad. Es así como se resuelve una tabla de verdad, chicos. Esta es la tabla de verdad que nosotros debemos manejar para el aprendizaje de las tablas de verdad. ¿Ya notaron, chicos? Aún no todavía. Me confirman si ya notaron, chicos. Sí, profe. Sí, Luis. Entonces voy a hacer otro de estas las tablas. Ya voy a hacer otro de tablas y vamos a hacer la práctica. Siempre, realmente es hora y media de clase y media hora son prácticas. Siempre, mijos, se acuerden. Ya media hora siempre deben hacerle al momento porque si los digo van a hacer hasta mañana ya se olvidan a veces. Ya, pues lo que más puedan ahorita mismo es siempre así vamos a trabajar para que ustedes vayan aprendiendo. Ya les mando los ejercicios, pero voy a hacer otro más del mismo grupo que les voy a mandar, estoy haciendo. Entonces vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que nos están planteando es la siguiente regla. Nos dicen, voy a hacer este. Entonces Q entonces POR
O, P, P sí, solo sí, Q. Ya chicos, si ven cómo está agrupado, bien bonito esto, ¿no? ¿Cuántas proposiciones tienen? ¿Cuántas proposiciones tienen? ¿Cuántas letras? 3. Tres proposiciones. Entonces, como tienen tres proposiciones, nosotros vamos a tener que relacionar esas tres proposiciones con... Ya, R ya saben que es verdadero, falso. Q era dos verdaderos, dos falsos. Y P, cuatro verdaderos, cuatro falsos. Entonces vamos a colocar aquí la tabla. R sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Q, ¿cómo quedaría Q? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso. Ahora ya tenemos listo esto. Ahora vamos acá P. P, ¿qué sería? Verdadero, 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 verdadero. Luego tendríamos falso, falso, falso y falso. R, ¿qué es R, chicos? Toda una proposición. La última, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Acá P, ya saben que tiene las combinaciones verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Listo. Entonces ya hemos colocado muy bien ordenado, sin equivocarme, los análisis de esas tablas de verdad. Ahora, como es condicional, esto sería falso y aquí falso. Caso contrario, ¿qué van a hacer? Verdadero, 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 verdadero y verdadero. Pero ojo, al paréntesis no es lo que está dentro del paréntesis del resultado, sino lo que está afuera. Este es el que manda. ¿Qué es eso, mijos? La negación del resultado del paréntesis. ¿Cuál sería la negación del resultado del paréntesis? Falso. Sería falso, falso, verdadero, falso, 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 verdadero y falso. Listo. Este sería el resultado parcial del paréntesis con su estructura. Con este resultado es el que voy a jugar, pero con el resultado final que va a salir en donde, en todo el corchete. Pero para yo resolver todo el corchete, primero vamos a encontrar el con aquí cuando es P o R eran falsos solo si ambos son falsos. Entonces falso, falso, y caso contrario que eran verdaderos. Listo. Tengo el resultado parcial de ese paréntesis. Ya, ahora vamos a resolver acá. Este bicondicional va a ser verdadero si ambos tienen el mismo valor de verdad. Caso contrario iban a ser falsos. Ya, estos dos van a relacionarse para encontrar esta relación del O. Esta relación del O va a estar encontrado de la siguiente manera. El O eran falsos solo si ambos son falsos. Esto va a ser verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero
verdadero y verdadero. Listo, entonces tengo solamente un falso aquí. Y este sería el resultado de todo el corchete, chicos. Ahí, no quiero así. Y ese sería el resultado de todo el corchete. Todo esto. Ya, todo ese sería el resultado del corchete. Y esos dos que estamos aquí hablando, de esos resultados del corchete, van lo que van a jugar aquí. Estos dos van a jugar para encontrar el resultado final. El resultado final está dado por ¿quién? Por el condicional. Si el primero era verdadero y el segundo es falso, es falso. Caso contrario, todos son verdaderos. Aquí falso, verdadero, no, verdadero, falso. Le busco solamente donde esté primero verdadero, 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 no. Entonces, caso contrario, ¿qué van a ser? Todos verdaderos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Y este sería el resultado final de esa expresión, de esta resolución. ¿Qué es esto, mijos? Tautología. Tautología. Listo.